Hola, ¿qué tal? Vamos a concluir por fin y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo este texto del proyecto de psicología para neurólogos o también conocido simplemente como proyecto de psicología. Sigmund Freud ha estado tratando de plantear lo que sería una, digámoslo así, una mente normal, un sistema psi normal dentro de esta tercera parte. Es una tercera parte bastante compleja. Si no llegan, digamos, a captar el hilo de pensamiento, aún con mis comentarios, les sugeriría escuchar toda la lectura del proyecto de psicología para neurólogos, no sé cuántas horas sean, pero vale la pena. Entonces, sin más que decir, vamos a empezar este último capítulo. Dice, ahora se plantea la pregunta, perdón, ¿cómo se puede generar error sobre el camino de pensar? ¿Qué es error? Tenemos que considerar ahora con más precisión el proceso de pensar. El pensar práctico, el origen de todos los procesos de pensar, sigue siendo también su meta última. Todas las otras variedades se han desprendido de él. Es una manifiesta ventaja que el traslado de pensar que sobreviene en el pensar práctico no se produzca solo cuando se produce el estado de expectativa, sino que haya acontecido en efecto, número uno. Así se ahorra tiempo para la plasmación de la acción específica. Y número dos, el estado de expectativa no es particularmente propicio para el decurso de pensar. Se advertirá el valor de la prontitud en el breve intervalo entre percepción y acción, si se tiene en cuenta que las percepciones se alternan con rapidez. Si el proceso de pensar ha durado demasiado, su resultado se volvió, entre tanto, inutilizable. Por eso se, entre comillas, premedita. Continúo. El comienzo de los procesos de pensar así escindidos es la formación de juicio. Repito, aquí escindidos podría complicarse. Está diciendo que el proceso de pensar práctico se divide en otros procesos, que podemos entender como la formación de un juicio. A que el yo llega mediante un hallazgo dentro de su organización, mediante la coincidencia ya parcialmente mencionada de las investiduras percepción con noticias del propio cuerpo. Aquí hay una observación de James Strachey al respecto de la frase formación de juicio. Véase para lo siguiente las secciones 16 y 17 de la parte número 1. De hecho, todos estos capítulos de la tercera parte los voy a ligar con las partes, creo que son 16, 17 y 18 de la primera, capítulos 16, 17 y 18 de la primera parte, ¿vale? Al final del video les voy a dejar el enlace. Continúo con el texto. Por esa vía, la investidura percepción o la relación de las percepciones con las noticias del cuerpo propio, por esa vía los complejos perceptivos se separan de una parte constante, no comprendida, la cosa del mundo, y una variable comprensible, la propiedad o movimiento de la cosa. Ajá. Como el complejo cosa, es decir, el complejo de representaciones. No está aquí hablando de una estructura, digámoslo así, de dolores. No, 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 no. El complejo cosa se trata de, digamos, como las representaciones que van asociadas a una cosa del mundo. Como el complejo cosa retorna en conexión con diversos complejos propiedad, y estos retornan en conexión con diversos complejos cosa, surge una posibilidad de retrabajar, por así decir, de un modo universalmente válido y prescindiendo de la percepción real en cada caso, los caminos de pensar que llevan desde estas dos clases de complejos hasta el estado cosa deseado. El trabajo de pensar con juicios en vez de pensar con complejos
de percepción singulares no ordenados es entonces un gran ahorro. Ajá. Es decir, ya no tomamos en cuenta tanto lo que nos viene del mundo, sino lo que nosotros tenemos. La representación es lo que les he venido comentando. Freud abandona este concepto, digamos, anatómico de las neuronas como el lugar donde ocurre lo psíquico, sino es más bien justamente en el ordenamiento de todo este, digámoslo así, mundo de representaciones. Ujú. Continúo. Queda sin elucidar, es decir, sin distinguir si la unidad psicológica así ganada es subrogada o sustituida también por una unidad neuronal en el decurso de pensar y por una unidad neuronal otra que la representación palabra. Ujú. Es decir, ya no hay tanta carga, digamos, en los hechos, sino en lo que hacemos con ellos. Ajá. Y justamente eso que hacemos con los hechos, las abstracciones que nos sirven para la construcción de la representación, es manifestada o expuesta de manifiesto en la representación palabra, en lo que decimos de lo que nos ocurrió. Ajá. Continúa el texto, dice, en la creación del juicio puede colocarse ya el error. Perdón, me equivoqué aquí. Hablando de errores, ¿no? En la creación del juicio puede colarse ya el error. En efecto, los complejos cosas o complejos movimiento no son del todo idénticos y entre los ingredientes que se desvían pueden hallarse algunos cuyo descuido perturbe el resultado en la realidad. Este defecto del pensar proviene del afán, imitado por nosotros aquí, de sustituir el complejo por una neurona única, a lo cual constriñe precisamente la enorme complejidad. Aquí nos remite a la página 426, yo voy a continuar. Dice, son espejismos del juicio o fallas de las premisas. Otro fundamento del error puede residir en que las percepciones de la realidad objetiva no fueran percibidas de manera completa porque no se encontraban dentro del campo sensorial. Aquí James Strachey nos hace la observación 57. Ah, puede también esta percepciones traducirse como objetos de la percepción. Ajá, y esto eh, ya, tiene otras cosas en cuanto a la primera edición y el manuscrito original que no pienso ya mencionar. Y voy a continuar con el texto. Dice, estos son errores por ignorancia, es decir, cuando no nos damos cuenta de algo, inevitables en todos los seres humanos. Donde esta condición no está presente, la preinvestidura psíquica puede ser defectuosa por desvío del yo respecto de las percepciones y dar por resultado percepciones inexactas y de cursos de pensar incompletos. Estos son errores por atención deficiente. Si ahora tomamos como material de los procesos de pensar los complejos juzgados y ordenados en lugar de los ingenuos, se obtiene una oportunidad para abreviar el propio proceso del pensar práctico. Es esta. Si ha resultado que el camino desde la percepción hasta la identidad con la investidura deseo pasa por una imagen movimiento, aquí resumida como M, está biológicamente asegurado que, luego de producida la identidad, esta imagen movimiento se inerve en su totalidad. Por la simultaneidad de la percepción y esta imagen movimiento se genera una facilitación intensa entre ambas y una imagen percepción que sobrevenga a continuación despertará la imagen movimiento sin más de curso asociativo. Aquí James Strachey, nota 58, bla, 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 más palabras en alemán. Mm, uh-huh. Voy a omitirlas. Si ustedes quieren, pueden ir a la página 433 del tomo número 1. Voy a continuar con la lectura, ¿vale? Dice el texto,
En todo caso, cabe suponer, desde luego, que en todo momento es posible establecer una conexión entre dos investiduras. Lo que originariamente fue una conexión de pensar arduamente establecida pasa a ser después, por investidura total simultánea, una facilitación vigorosa, acerca de la cual solo se plantea esta duda. Si se consuma siempre a lo largo del camino hallado en primer lugar o si puede transitar por una conexión más directa. Esto último parece más probable y también más acorde al fin, porque ahorra la necesidad de fijar unos caminos de pensar que deberían permanecer libres para otras conexiones, las más diversas. Repito, las más diversas. Si respecto del camino de pensar originario falta la repetición, tampoco cabe esperar de él facilitación alguna y el resultado se fijará mejor por conexión directa. Es verdad que quedamos en la incertidumbre sobre la proveniencia del nuevo camino. Si ambas investiduras, percepción e imagen-movimiento, mantuvieran una asociación común con un tercer término, la tarea resultaría simplificada. El fragmento del decurso de pensar que va de la percepción hasta la identidad a través de una imagen-movimiento y se puede también realzar y ofrece un resultado semejante si luego la atención fija la imagen-movimiento y la pone en asociación con la percepción, que igualmente tornó a ser fijada. Aquí un pequeño comentario. Estoy leyendo M como imagen-movimiento. Ajá. Todas estas imágenes, movimiento que he estado diciendo, simplemente el texto dice M. Y aquí al respecto, James Strachey nos hace la observación 59. Bla, 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 bla. En la primera edición en alemán no figura M, sino imágenes, movimiento. Bueno, gracias, James Strachey. Eh, para, digamos, hacer más comprensible la lectura, he sido yo quien decidió ampliar, digamos, esta M por lo que quiere decir imagen, movimiento. Básicamente en todo este texto yo no he recurrido más que a las abreviaciones, estas siglas, tanto en latín como en griego, eh, de forma esporádica. Yo creo que se lee mejor o se comprende mejor el texto si mm, no hacemos figuraciones, no hacemos cambios de lo que quiere decir una sigla. Ajá. Ahora continúo. Dice, también esta facilitación de pensar se sintonizará luego en el caso real. Recordemos, estamos hablando de la asociación entre una percepción y una imagen-movimiento. Ujú. Esto puede, digamos, establecer diversas dinámicas que tienen como último fin la adaptación del organismo, la supervivencia, digámoslo así. Pero esta supervivencia se torna distinta en cada caso. Voy a continuar. A primera vista, no se advierten errores posibles a raíz de esta clase de trabajo de pensar, pero se puede seguir un camino de pensar desacorde con el fin y poner de relieve un movimiento dispendioso. No sé qué se refiere, no sé qué significa eso, ahorita lo busco. Porque la selección en el pensar práctico solo depende, en efecto, de las experiencias reproducibles. Permítame un segundo, vamos a ver qué quiere decir dispendioso. Dispendioso. Que provoca o supone un gasto considerable o excesivo. También otra forma de definirlo dispendioso o una acción dispensiosa es como algo derrochador o malgastador. Ujú. A ver, ¿en qué me quedé? Un movimiento, digámoslo, ocioso también. Voy a releer sustituyendo esta palabra de dispensioso por sus sinónimos. A primera vista no se advierten errores posibles a raíz de esta clase de trabajo del pensar, pero se puede seguir un camino de pensar desacorde con el fin y poner de relieve un movimiento mm, extra
un movimiento ocioso, un movimiento que no tiene razón de ser, digamos, conforme una meta, porque la selección en el pensar práctico solo depende, en efecto, de las experiencias reproducibles. Con el enriquecimiento de recursos se ofrecen cada vez nuevos caminos de desplazamiento. Por eso se ha comprobado que es ventajoso perseguir por completo las percepciones singulares a fin de hallar entre todos los caminos los más propicios. Y este es el trabajo del pensar discerniente, que por cierto entra en escena como preparación del pensar práctico, si bien de hecho solo tardíamente se desarrolla desde este. Aquí James Strachey nos hace la observación 60 al respecto de esta frase que, por cierto, bla, 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 manuscrito original, hay una palabra difícil de discernir. Gracias, James Strachey. Confío en ti, ¿vale? Voy a seguir. Dice, los resultados de este trabajo, es decir, del pensar, el pensar para discernir, para distinguir los objetos del mundo, son luego utilizables para más de una clase de investiduras de SEO. Los errores del pensar discerniente son palmarios. La parcialidad, si no se evitaron investiduras meta, y la fragmentariedad, perdón, si no se recorrieron todos los caminos. Es claro que aquí constituye una enorme ventaja que simultáneamente se despertaran signos de cualidad, registrando dentro del estado de expectativa estos procesos de pensar realzados. El decurso de asociación puede ir del eslabón inicial al eslabón final mediante los signos de cualidad, en lugar de ir mediante la serie entera de pensar. Y para ello, ni siquiera hace falta que la serie de la cualidad, se corresponda en todos sus términos con la serie del pensar. Aquí James Strachey, nota 62, bla, 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 en el manuscrito original, bla, 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 más notas de traductor. Voy a continuar. Con el pensar teórico, el displacer no desempeña papel alguno, y por eso es posible, aún con un recuerdo domeñado. Wow. Tenemos que considerar todavía una modalidad del pensar, el crítico o examinador. Este es ocasionado cuando, no obstante haberse observado todas las reglas, el proceso de expectativa con la acción específica subsiguiente llevan al displacer y no a la satisfacción. El pensar crítico procura, sin meta práctica, el ocio bajo evocación de todos los signos de cualidad, repetir el decurso íntegro de la cantidad intercelular para comprobar una falla de pensar o una falta psicológica. Aquí hay la nota 63 que nos dice, más notas de traductor, voy a omitirlas. Si ustedes gustan, estoy en la página 435. Falta psicológica. Continúo. Es un pensar discerniente con objeto dado, a saber, una serie de pensar. Ya sabemos en qué pueden consistir estas últimas, pero ¿en qué consisten las fallas lógicas? Aquí hay unas palabras entre un paréntesis, porque al parecer ni siquiera al traductor le queda claro a qué se refiere Sigmund Freud con estas últimas. El paréntesis dice, ¿las fallas psicológicas? Es una pregunta. Eh, Voy simplemente a continuar. Recordemos que este texto no fue escrito para ser publicado. Este texto fue únicamente un planteamiento que Freud hizo a su amigo Wilhelm Please. Por eso no me voy a detener mucho en esto. Dice, dicho brevemente, en no tomar en cuenta las reglas biológicas para el decurso de pensar, es decir, en eso consisten las fallas lógicas. Y dicho brevemente, repito, en no tomar en cuenta las reglas biológicas para el decurso de pensar. Aquí me voy a detener un poquitito. Si tenemos en cuenta que el pensar es un mecanismo adaptativo del organismo humano, ¿cómo es que el organismo humano no tiene en cuenta sus propias reglas biológicas? Ahí se los dejo. Esta es una pregunta seria. Es como si parte de la función psíquica sería apartarnos de las reglas biológicas.
Y esto también depende mucho, digamos, el desarrollo que hizo Sigmund Freud después. Recordemos, este es un texto pre-psicoanalítico. No había psicoanálisis cuando Freud escribió esto. Freud era un neurólogo y se propone explicar los fenómenos psíquicos, los fenómenos que podemos comprender como la mente, desde la neurología. Por eso toma la hipótesis neuronal. Eh, Voy a continuar. Esto de las reglas biológicas, digamos que se los dejo ahí pendiente. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos nos apartamos de las reglas biológicas. Y eso ya es algo muy bello, de hecho. Voy a continuar. Estas reglas, entre paréntesis, biológicas, enuncian a dónde tiene que dirigirse en cada caso la investidura atención y cuándo es preciso detener el proceso de pensar. Aquí les recuerdo, a veces el pensar lleva al displacer y entonces dice el yo, no, hasta ahí, ya no voy a pensar en eso en particular. Continúa el texto, tales reglas biológicas están protegidas por amenazas de displacer, son obtenidas por la experiencia y se pueden transponer sin más a las reglas de la lógica, cosa que será menester probar en detalle. El displacer intelectual de la contradicción a raíz de la cual el decurso del pensar examinador se detiene. No es entonces más que el displacer almacenado para proteger las reglas biológicas que el proceso de pensar incorrecto pone en movimiento. ¡Qué tremendo! Es decir, en otras palabras, a veces preferimos mejor dejar de pensar en ciertas cosas, aun cuando esa falta nos ponga en desventaja biológica, ya en un contexto más amplio. ¿Por qué? Porque el pensar en ciertas cosas y que nos lleva al error, nos lleva también al displacer. Y ese displacer es percibido como un peligro hacia nuestra propia integridad en ese momento. Que ya entonces más o menos les contesté esta situación de por qué el organismo humano se aparta de las reglas biológicas a través del proceso adaptativo del pensar. Pero bueno, voy a continuar. Ya no estamos lejos de concluir. La existencia de tales reglas biológicas se demuestra justamente a partir del sentimiento de displacer por fallas lógicas. En cuanto a la acción, no podemos representárnosla de otro modo que como la investidura total de aquellas imágenes movimiento que fueron puestas de relieve a raíz del proceso de pensar, página 433, y quizá también de aquellas cuando hubo un estado de expectativa que pertenecían a la parte voluntaria de la acción específica. Aquí hay una renuncia al estado ligado y un repliegue de las investiduras de atención. Perdón. La primera se cumple por sí sola, pues con el primer decurso sobre las neuronas motrices, el nivel dentro del yo desciende de manera irresistible. Por cierto que no cabe esperar un aligeramiento completo del yo a raíz de acciones aisladas, sino solo a raíz de actos de satisfacción de la índole más pródiga, es decir, más abundante, más amplias, más fuertes. Por supuesto, vividas a partir del yo, vividas a partir del individuo, de la subjetividad. Continúo. Es instructivo que la acción no acontezca por inversión de la vía que ha aportado las imágenes movimiento, es decir, esta alucinación, sino por caminos motores particulares. Entonces, el efecto movimiento no es, sin más, el querido, como tendría que serlo si se tratara de la inversión de la vía, de la misma vía. Por tanto, ya hay observaciones que me estoy saltando de James Strachey, ya simplemente son cuestiones de traducción. Continúa el texto. Por tanto, durante la acción tiene que producirse una comparación nueva entre las noticias de movimiento que llegan
y los movimientos preinvestidos, es decir, recordados, que estaban ahí antes de este movimiento, de estas noticias. ¿Ah? Así se obtiene una excitación de inervaciones correctoras hasta conseguir la identidad. Aquí se repite el mismo caso que producía del lado de la percepción, solo que con una menor diversidad, una rapidez mayor y una descarga continuada total, en tanto que allá acontecía sin tal descarga. Ahora bien, nótese que la analogía se presenta entre pensar práctico y actuar con arreglo al fin. Por esto se intelige que las imágenes movimiento son sensibles, pero la peculiaridad de que en el actuar se sigan caminos nuevos, en lugar de la inversión, tanto más simple, parece mostrar que la dirección conductiva de los elementos neuronales está tal vez fijada y hasta quizá que aquí como allí el movimiento neuronal puede tener otros caracteres. Las imágenes movimiento son percepciones y como tales tienen desde luego cualidad y despiertan conciencia. Es asimismo indudable que a veces traen sobre sí gran atención, solo que sus cualidades son poco llamativas. Probablemente no son tan diversas como las del mundo exterior y no están asociadas con representaciones palabra. Antes bien, sirven ellas mismas en parte a esta asociación, pero no provienen de órganos sensoriales de elevada organización. Su cualidad es, sin duda, monótona. Véase como referencia las páginas 354 a la 356. Y ahí termina el proyecto de psicología. Estoy en este momento en la página 436. Gracias.